Versículo 4. Versículo 4 y versículo 5 del capítulo 5 de Salmos. Y dice así la palabra del Señor: porque tú eres un Dios que se complace, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. En otras versión viene estas palabras: tú no eres un Dios que se complace en lo malo. A tu lado no tiene cabida los malvados. No hay lugar en tu presencia para los altivos, pues aborreces a todos los malhechores. Basándonos en ese versículo, pues vemos cómo Dios hace a un lado a aquel que hace pecado, aquel que practica el pecado, ¿sí? Dios lo aborrece. No hay cabida, no hay lugar en el reino de los cielos, en la presencia del Señor, aquel que hace pecado, aquel que lo practica. Con esto yo no quiero decir que podamos nosotros llegar a pecar, pero necesitamos nosotros quitar de nuestras vidas ese tipo de prácticas, esas situaciones, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Están listos para arrancar? ¿Sí? Estas 12 orientaciones, para aquellos que están escribiendo, son 12 puntos que nos van a ayudar y nos van a dar dirección para cómo ir dejando el pecado a un lado de nosotros. ¿Amén? ¿Listo esto? Bueno, cierra tus ojos. Señor, te damos gracias esta mañana. Padre, ponemos delante de ti este tiempo, Señor. Tu palabra, Señor, que viene a refrescar nuestra vida, Señor, viene a edificarnos, Señor. Te pedimos que tú puedas traer ese alimento, Señor, que sea, Señor, tú el que estés hablando a cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias, Padre, por este día, por este tiempo y por cada uno de los que están aquí, Señor. Bendice, Señor, aún los que no pudieron estar aquí, Señor, y que a lo mejor, Señor, en línea, Señor, puedan estar escuchando esta palabra, Señor. Bendíceles aún en sus hogares, en sus casas, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues vamos a ver rápidamente el primero, y lleva por nombre o lleva por título, la predicación es Orientaciones para aborrecer el pecado. Y en primera orientación, o en la primer propósito que podamos ver es: esfuércense todos por conocer a Dios, como para ser conmovidos por sus atributos. La forma de saber que estamos pecando nosotros es cuando empezamos a conocer a Dios, es cuando empezamos a conocer sus atributos. De una otra forma no podemos saber si estamos en pecado o no, si no conocemos lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada, ¿sí? No podemos conocer más al pecado que conocer a Dios, ¿sí? Y ante Dios es el que ante Él es el que estamos pecando, no ante nuestra familia, no ante la sociedad. Ante Dios es el que estamos pecando, ¿sí? La gente que no conoce de Dios, los impíos, como dice la palabra de Dios, aquellos malhechores, ¿sí?, no tienen un conocimiento de su maldad porque no tienen el conocimiento de Dios. Para saber que nosotros estamos pecando delante del Señor, tenemos que tener conocimiento del Señor, ¿sí? Y ese conocimiento nos va a dar ese temor ante el Señor, ¿sí? Y ese temor de pecar delante del Señor. Cuando nosotros estamos ante Dios, ante su presencia, ¿sí?, realmente podamos discernir nuestra maldad, saber cuando estamos pecando delante de Dios. Y tengo dos ejemplos rápidamente como para reforzar este punto. Fue de Isaías y Juan, ¿sí? En Apocalipsis
1:17 y Isaías 6:5, tenemos estos dos ejemplos. Cuando estos dos hombres, estando delante de Dios, delante de la presencia de Dios, se dieron cuenta de su situación, de su condición de pecado. Y uno de ellos hasta dijo, bueno, los dos dijeron que hasta muertos estaban delante del Señor por ese pecado. Dice Apocalipsis 1:17, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Aquí vemos como Juan, al estar frente al Señor, en su presencia, se dio cuenta de su pecaminosidad, ¿sí? De su condición delante de él. Y dice que cayó como muerto por esa situación. Y vemos también Isaías, cuando fue llamado, cuando fue su llamado, en Isaías 6:5, vayan para allá. Isaías 6:5 fue cuando Dios llamó a Isaías al ministerio. Y dice, entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto tus ojos, oh Jehová de los ejércitos. ¿Sí? Era cuando Dios escogió y llamó a Isaías, y él se dio cuenta que aún sus labios, ¿sí?, eran inmundos, y que él habitaba en un lugar donde habitaban inmundos, ¿sí?, incrédulos. Dios tuvo consideración de él y pudo llamarle. Entonces, para poder saber cuándo estamos pecando, necesitamos conocer de Dios, ¿sí? Por ejemplo, cuando uno empieza a manejar, no va a saber, ¿sí?, cuándo puede cometer una infracción si no conoce el reglamento, ¿sí? Es lo mismo aquí, o algo parecido. Si nosotros no conocemos de Dios, no vamos a saber que estamos pecando delante de Él. Es necesario conocer del Señor. El segundo es considera el motivo del sacrificio de Cristo. La obra del Señor fue el destruir el pecado por medio de la cruz. La causa que llevó a Cristo a morir en la cruz fue el pecado, fue la maldad de la humanidad. Por lo tanto, un verdadero cristiano, ¿sí?, odiaría o tendría que odiar aquello que llevó a Cristo a la muerte, que sería el pecado. ¿Sí? Debemos odiar el pecado porque eso es lo contrario al Señor. Antes, al no conocer del Señor, al no escuchar de su palabra, por ignorancia nosotros pecábamos. Pero ahora que sabemos, sí, y que conocemos la palabra de Dios y que hemos leído y hemos caminado a lo mejor algunos por mucho tiempo, sí, ahora ya somos conscientes por qué Cristo fue a la cruz. ¿Sí? Y hay veces que al estar pecando nosotros o estar practicando, llevamos otra vez a Cristo a la cruz. Y no debería ser, eso sería injusto. Un tercer punto es considerar la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Consideremos esa obra, ese trabajo, ese mandato que lleva el Espíritu Santo, ¿sí?, en nuestras vidas. Y ese mandato que Dios le dio al Espíritu Santo, o ese trabajo que el Espíritu Santo es el poder purificarnos. Cuando nosotros llegamos a los pies del Señor, llegamos con un corazón pecaminoso, con un corazón sucio, manchado de maldad. Y la obra del Espíritu Santo es llegar a ese corazón y empezarlo a limpiar, a iluminar, a purificarlo de maldad, ¿sí? Pero ¿qué pasa con nosotros? Siendo insistentes en pecar, es cuando nosotros podemos entristecer al Espíritu Santo, ¿sí? Es como cuando alguien
Esas mujeres que están barriendo su casa y la están dejando muy bonita y todo, y de repente llegan los hijos con los pies todos llenos enlodados, llenos de tierra, y se meten a la casa. ¿Sí? ¿Qué pasa? Se vuelve a ensuciar. ¿Sí? O alguien sin consideración tira basura en tu jardín cuando lo acabas de barrer. ¿Cómo te sientes? ¿Cuál es tu actitud? Es lo mismo el Espíritu Santo. Cuando viene y empieza a quitar de ti esas cosas de escoria que hay en tu corazón, de esas cosas que en un momento dado Dios te está llamando, pero ahí las tienes tú, y las vuelves a meter y las vuelves a atesorar, cuando el Espíritu Santo, ¿sí?, se entristece. Dice Santiago 4:17, a aquel pues que saber hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Al conocer de la palabra de Dios empezamos a conocer qué es lo bueno, ¿sí? Pero cuando no lo hacemos, aún por omisión, se nos considera un pecado. El Espíritu Santo viene a traer luz, a traer luminosidad a nuestras vidas, y nosotros insistimos en mantenernos en oscuridad. Qué necedad del ser humano, ¿verdad? Qué necedad del hombre. Y por eso podemos entristecer al Espíritu Santo. La palabra de Dios nos lo dice. El punto 4, consideremos el maravilloso amor y la misericordia de Dios para con nuestra vida. El Señor ha sido un Dios bueno, un Dios misericordioso, un Dios caballeroso inclusive, ¿sí? Que no ha venido, aún siendo nosotros su creación, ¿sí?, a doblar una mano y hacernos por su voluntad tomar las cosas del Señor. Te ha dado a ti y a mí una libre libertad, una albedrío para poder escoger, ¿sí? Pero ¿qué pasa? A ese amor y esa misericordia nosotros a veces devolvemos mal por un bien que hemos recibido. Vayan a Salmos 109, versículo 5. ¿Y qué dice el Señor? Y me devuelven mal por bien y odio por amor. Y yo hago una pregunta aquí. ¿Por qué debemos devolverles mal si solo Él ha dado buenas cosas a nuestra vida? ¿Por qué ser testarudos y seguir haciendo cosas que no le agradan a Él? Como por ejemplo, negar a Jesús, si Él ha dado su vida por nosotros. No devolvamos mal al Señor, ¿sí? ¿Cómo te sientes tú cuando tu hijo, ¿sí?, por más de que tú te esfuerzas, por más de que tú te empeñas a que haga las cosas bien, no las hace bien? Te desesperas, ¿sí? Así el Señor puede llegar a desesperarse. El quinto punto, pensemos en el propósito por el cual Dios nos creó. La palabra del Señor nos dice que fuimos creados para su gloria. Por lo tanto, todo lo que debemos de hacer, todo lo que hagamos, debemos de hacerlo para honrarle, para darle esa gloria que Él merece, ¿sí? Colosenses 3:17 nos enseña eso. Vayamos a Colosenses 3:17.
¿Qué es lo que nosotros en lugar de mal debemos de darle al Señor? Dice la palabra en Colosenses 3:17: y todo lo que hacéis, sea por palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesucristo, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Se fijan? Lo opuesto que decía Salmos, ¿sí? Que decía que estamos devolviendo mal por un bien que el Señor nos está dando. Pero al ser nosotros creados para su gloria, ¿sí? Para rendirle honra, ¿sí? Debemos de hacerlo, dice, de palabra y aún de hecho, ¿sí? Haciéndolo en el nombre del Señor. A veces decimos muchas cosas, pero nuestras palabras no están conectadas con nuestras acciones. La adoración que agrada a Dios son nuestras buenas obras, ¿sí? Que podamos hacer. Aprende a darle la honra y la gloria al Señor, como es debido, como es el de un rey de reyes, un señor de señores. La sexta dice: piensa en el privilegio de deleitarnos en su santa adoración. Una de las cosas que más podamos disfrutar, que más podamos gozarnos, es el estar en nuestra vida disfrutando de un tiempo de adoración. En la adoración es un lugar, es un momento donde podamos nosotros olvidarnos de esas aflicciones, de esos problemas que podemos tener allá afuera, de esa debilidad que a veces viene en nuestro espíritu. Y es conectarnos con el Señor en esa adoración. Y es un tiempo de fortalecer nuestro espíritu. Dice Salmo 16:11: cuando tú te sientas cargado, cuando tú te sientas agobiado, dice Él: ven a mí que yo te haré descansar. En su presencia, en su adoración es donde nosotros podemos recibir ese refrigerio. Dice Salmo 16:11: me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay ¿qué? Plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Yo sé que a lo mejor me puede decir: no, es que yo encuentro gozo cuando voy a la playa. Es que yo encuentro alegría cuando estoy con mis amigos. Pero es temporal. Y a lo mejor ahí estás también pensando en tus problemas. Pero realmente en la presencia del Señor, en esa verdadera adoración, es cuando nosotros podemos encontrar lo verdadero. Lo que nos hará descansar. Lo que nos dejará de estar dando peso a nuestra vida. El pecado, el que practique el pecado, ¿sí? La función del pecado es dar o arruinar más bien el tiempo de esa adoración, ¿sí? Delante del Señor, esa presencia, ¿sí? Hay gente que está practicando el pecado. ¿Y cómo se siente en la presencia del Señor? Incómodo, no a gusto, no puede ni levantar las manos. ¿Por qué? Porque reconoce que ha fallado, reconoce que está con un pendiente, con alguien. El pecado no nos va a dejar disfrutar de las delicias del Señor. Realmente levantar nuestras manos, cerrar nuestros ojos en nuestra maldad es una falsedad. Y por el otro lado, no permitas que el pecado te robe los preciosos momentos que tú puedes vivir en el Señor, en la presencia del Señor.
Es tiempo de poder levantar una adoración verdadera, como dice Juan 4:27. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Señor tales adoradores busca que le adoren. Entrégale al Señor una verdadera adoración. No en maldad, no en falsedad. Porque podemos llegar aquí y poner una cara de un adorador, un hombre o mujer espiritual, pero realmente Dios está viendo tu pecado. Punto 7. Considera la vida que estás viviendo para siempre, porque esa es la que vas a vivir en el cielo. En el cielo es un lugar donde no cabe el pecado. Ahí no se practica el pecado. ¿Sí? Los seres espirituales que habitan en el cielo, podemos decir los ángeles, arcángeles, aman a Dios con toda pureza y santidad. Ellos están muy, muy lejos del pecado. Lo aborrecen. Por eso el Señor dijo que sin santidad nadie verá al Señor. Y santidad que habla, que nos dice, estar apartado del pecado, estar apartado para hacer las obras del Señor. No podemos estar practicando el pecado y decir que somos o que vivimos en santidad. Necesitamos dejar el pecado. ¿Para qué? Para saber que el día de mañana que estemos delante del Señor podamos disfrutar de su presencia y vivir como lo hacen estos seres espirituales, sin pecado. Punto 8. No voy muy rápido, ¿verdad? Muy bien. Dice el punto 8, que pensemos, que podamos hacer un análisis de cómo viven aquellos que han sido condenados al infierno. Y aquí nos da luz una historia que viene en Lucas, capítulo 16. ¿Sí la recuerdan? A ver si alguien se acuerda. Sí, de la historia del rico y Lázaro. Aquí nos dan un panorama, ¿sí?, de aquellas personas que han sido condenadas al infierno. ¿Y cuál es su situación en ese lugar? ¿Cuál es la condición que tienen esos hombres? ¿Y por qué han ido ahí? ¿O por qué fueron condenados para ese lugar? Por el pecado, ¿verdad? Por su maldad. Es un lugar de tormento. Es un lugar de sufrir constantemente. Pues para no leerla toda la parte de esta historia, habla de que en vida este rico pues hacía banquetes, ¿verdad?, sin considerar el gasto que se hacía, invitaba a mucha gente. Pero había un hombre, ¿sí?, llamado Lázaro, que era un mendigo, y que a veces anhelaba inclusive de las migajas que caían de la mesa de este hombre. Pero llegó el tiempo de ser llamados delante del Señor. ¿Y qué pasó con el rico? Fue condenado, fue enviado por su pecado, por su maldad, al infierno. Por lo otro lado, Lázaro fue llamado ante la presencia del Señor como un hombre justo y fue llevado al cielo. ¿Y qué decía el rico? Le clamaba en su sufrimiento, clamaba en esa condición a Abraham y le decía: por lo menos
haz que Lázaro moje, ¿sí?, su dedo y venga y lo ponga, esa pequeña gota, esa humedad, por decirlo así, en mis labios, porque estaba atormentado, porque estaba sufriendo. Pero Abraham le dijo que no era posible, era imposible hacer eso. Entonces, el rico dijo, pues por lo menos manda a alguien a mi familia para que pueda hacerles notar, ¿sí?, que puedan librarse de esta situación que yo estoy viviendo. Era tal el tormento que le pidió a Abraham poder mandar a alguien a la casa de sus padres para advertirles a sus hermanos de la situación de vivir en pecado. Los podía condenar al lugar donde estaba el rico. Necesitamos recordar que toda tentación viene del diablo para que tú seas como él, para que tú puedas llegar a ese lugar de sufrimiento. Pero toda disposición santa viene de Cristo, para que podamos ser como Él, vivir como Él, vivir en santidad y poder entrar a su lugar santísimo, ese lugar del cielo. Juan 8:44 nos recuerda que cada vez que pecamos estamos siendo imitadores y aprendiendo a ser como Satanás. Dice Juan 8:44, perdón. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando él habla mentira, de suya habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, cada vez que nosotros practicamos el pecado o la maldad, estamos siendo partícipes de este versículo, siendo hijos de Satanás. El punto 9. Mira al pecado como alguien que está cercano a morir. Mira al pecado como alguien que está cercano a morir. Las personas que ya murieron, sea que estén en el cielo o en el infierno, tienen temor del pecado. Lo vemos en el rico, como él tenía el temor de que su familia también, que estaba habitando posiblemente en pecado, ¿sí?, fueran a ser condenados. Para ellos el pecado no es un deleite, no le aplauden ya. Consideremos que si nosotros llegamos a morir siendo practicantes del pecado, ya no habrá esperanza para nuestras vidas. Y tendremos nuestro fin en ese lugar donde fue mandado el rico, de tormento, de sufrimiento, y que no tendremos la oportunidad, sí, como lo vimos en el rico, de ser refrescados, de ser aliviados por un momento. El sufrimiento va a ser eterno. Y te hago una pregunta. Nadie tiene contados los días. Nadie sabe si el día de mañana va a vivir. Considerando eso, yo te hago esta pregunta. ¿Pecarías si estuvieras al borde de la muerte? Al no conocer el momento que Dios nos pueda llamar a cuentas,
Por lo tanto, deberíamos de saber que no deberíamos de estar pecando o practicando el pecado, porque seríamos condenados posiblemente al infierno, a ese lugar de tormento. Entonces consideremos que a lo mejor poder decir que conoceremos nuestro día de muerte, nuestro día que Dios nos llame, entonces estar viviendo constantemente en santidad delante del Señor. Punto 10. Y esto es lo que a veces no consideramos. De repente pecamos a la ligera, practicamos el pecado, pero este punto lo dejamos a un lado. Dice que el pecado y el juicio van de la mano, van juntos. Por lo tanto, el pecado, ¿qué trae? Consecuencias. ¿Sí? Y muchas de ellas a veces ya no tienen arreglo, ya no tienen solución. Entonces necesitamos considerar que cuando nosotros pecamos, cuando nosotros estamos practicando el pecado o viviendo en maldad, puede haber consecuencias que ya no tengan arreglo, que ya no haya solución. Dios puede llegar a perdonar tus pecados, pero posiblemente las consecuencias tú las tengas que llevar por toda tu vida. Y se me viene a la mente un ejemplo, ¿sí? Si una persona es alcohólica y está tome, pues Dios puede perdonar su vida, ¿verdad? Pero las consecuencias que vive por el ser alcohólico las puede vivir toda su vida, ¿sí? Afectando su organismo, en este caso el hígado. Entonces el pecado puede traer grandes consecuencias que puede vivir o podemos vivir con ellas toda la vida. El punto 11. Haz esta pequeña reflexión. ¿Qué sería el mayor dolor de tu vida o lo más asqueroso o repugnante que te pudiera pasar? Haz así un poquito de un recordatorio. Pues, ¿qué crees? El pecado está por encima, ¿sí?, de ese más grande dolor. Está por encima de esa gran suciedad o asquerosidad que puedas hacer. Por estadísticas se puede decir que las muertes más difíciles o más terribles es poder morir ahogado o quemado. Pero aún así, por ese dolor y ese sufrimiento que pueda vivir una persona, el pecado está por encima de eso. Y aquí la tragedia de esta situación no es irte al infierno, sino estar separado de Dios. ¿Por qué? Porque Dios, tu sufrimiento puede empezar aquí en la tierra, porque Dios aborrece el pecado, por lo tanto Él no va a estar cerca de ti. Y ahí puede empezar tu lamento, ahí puede empezar tu sufrimiento. Y punto 12, el último. Analiza, mira cómo está el mundo. Ahorita podemos ver que el mundo está echado a perder. Hay maldad por todos lados. Hay maldad que el ser humano y la sociedad lo ven como bueno. Hay pecado que las autoridades lo ven como algo normal, como algo que no tiene consecuencias.
El mundo se está corrompiendo al extremo. Y lo dijo Jesús. No es algo que está apareciendo así por consecuencia, por algo. Jesús dijo en Mateo 24:12. Tener cuidado de esto. Dice el versículo 12, ya tienen Mateo 24:12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Jesús estaba dando algo que iba a suceder, porque en un momento dado, ya en su entonces, cuando Él estaba aquí, ya estaba sucediendo, porque el pecado estaba abundando, la maldad se estaba reproduciendo. ¿Y qué iba a pasar con algunos de nosotros? Ese amor, ese primer amor, esos momentos que disfrutamos en la presencia del Señor se iban a enfriar, se iban a desvanecer. Aquí el detalle es que cada vez que nosotros pecamos, estamos contribuyendo a este versículo, a la primera parte. Al pecar nosotros, estamos contribuyendo a lo que dijo Jesús, a multiplicar la maldad. En lugar de erradicarla, en lugar de ir al lado opuesto de la maldad, en contra de la corriente, como dice la palabra del Señor, de este mundo, al estar pecando, nosotros estamos favoreciendo y estamos avivando esta maldad. Y por ende, por consecuencia, como decíamos hace rato, nuestro amor, nuestra relación con el Señor se puede enfriar, se puede venir en pique al estar practicando la maldad. Podemos regresar a Salmo capítulo 5. Versículo 4 y 5. Y quiero terminar leyéndolo nuevamente y recordando lo que el Señor dicen por ahí, es un lema o un dicho, muy dicho, en la iglesia, que Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Pero aquí lo vemos que no es cierto, que no tiene nada de fundamento ese dicho. Dice el versículo 4, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todo lo que hacen iniquidad. Iniquidad puede ser maldad, pecado. ¿Tú quieres vivir cerca del Señor? ¿Quieres habitar en su presencia? ¿Quieres no entristecer al Espíritu Santo? ¿Quieres no volver a mandar a Jesús nuevamente a la cruz? Necesitamos dejar de pecar. Necesitamos dejar de estar practicando la maldad. Y acuérdense, no nada más es de labios o hechos, también es en pensamiento. ¿Sí? Podemos estar pecando con nuestro pensamiento. ¿Sí? Tarde que temprano van a llegar pensamientos, porque el enemigo va a querer hacerte tropezar, va a hacerte querer caer en el pecado. Pero el detalle es de que tú dejes que esos pensamientos hagan nido en tu mente, en tu corazón. Necesitamos asustarlos, ahuyentarlos y vivir una vida recta delante del Señor. No ser parte de esa estadística que favorezca la maldad, que haga que la maldad se multiplique, sino por el contrario, poder ser esas personas que están en contra de la maldad, en contra de
río de maldad. Amén. Cierra tus ojos. Señor, te damos gracias esta mañana, Dios. Gracias, Padre, porque yo sé que tú eres un Dios de misericordia, un Dios paciente, Señor. Un Dios de amor, Señor. Y que no nos has destruido, Señor, aún por nuestra maldad. Porque tú pudieras hacerlo, Dios. Así como lo hiciste con la gente en ese tiempo del diluvio, Señor. O con esa gente, Señor, de Sodoma y Gomorra, Señor. Que no atendieron a tu llamado, Señor. Que no se pusieron en la brecha, Señor. Que no quisieron dejar su maldad, Padre. Quisieron estar agarrados, Señor, de su pecado, Señor. No soltarlo. No renunciar, Señor, a ese camino, Señor, alejado de ti, Padre. Pero yo sé que tú eres un Dios misericordioso, Señor. Y aún, Señor, estos temas, Señor, tú nos los haces saber, Padre, para estar apercibidos, Señor. Para reconocer, Señor, cuál es nuestra situación delante de ti, Señor. Y poder enmendar el camino. Para poder corregir nuestro camino delante de ti, Señor. Padre, ayúdanos a aborrecer el pecado, Señor. A odiar el pecado, Señor. Que nuestras vidas, Señor, poder huir, Señor, en el momento que podamos llegar a pecar delante de ti, Señor. Así como lo hizo José, Señor. Cuando estaba con esa mujer que quería, Señor, llevarlo a pecar. Él huyó de ese lugar. Poder huir, Señor, de cuando nuestros amigos nos inviten, Señor, a poder llegar a cometer algún pecado delante de ti, Señor. Tener la suficiente, Señor, fuerza para no pecar contra ti, Señor. No ser débiles, Señor, cuando venga esa tentación, cuando venga, Señor, esa situación, Señor, sino fortalecernos en ti, Señor. Padre, te pedimos perdón, Señor, si en nuestra maldad, Señor, en nuestro caminar, hemos entristecido al Espíritu Santo, Señor. Que Él ha venido, Señor, a transformarnos. Él ha venido a traer vida a nuestras ser, Padre, y nosotros con nuestra pecaminosidad, Señor, lo hemos entristecido, Señor. Dios, ayúdanos, Señor, a poder estar viviendo una vida de santidad. Padre, nuestro anhelo es ver tu rostro, estar en tu presencia. Anhelamos, Señor, poder ver tu majestuosidad, Señor. Pero tu palabra dice que sin santidad no podremos verlo, Señor. No podemos estar en tu presencia, Señor. Padre, enséñanos a vivir en santidad. Ayúdanos a huir de la maldad, del pecado, Padre, que no te agrada, Señor. Porque como dice Salmo, Señor, no podremos estar delante de ti, porque tú aborreces a aquel que hace iniquidad, Señor. Porque tú no te complaces, Señor, con la maldad, Padre. Y el malo no habitará delante de ti, Señor. No queremos eso, Señor, ser apartados de ti, Señor. Queremos vivir en tu redil, Señor, como ovejas, Señor, dóciles, como ovejas, Señor, que quieren ser pastoreadas y ser llevadas a lugares de alimentos especiales, y no ser cabritos, rejegos, cabritos que quieren hacer su voluntad y no ser guiados por el buen pastor. Dios, te damos gracias esta mañana y bendecimos tu nombre, Señor. Y Padre, te pido que estos 12 puntos puedan hacer eco en nuestras vidas, Señor. Y que en el momento que llegue
situación de pecado, Señor, poder reconocer, Señor, estos puntos y huir, Señor. Saber que si llegamos a pecar, Señor, podemos estar separados de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder vivir una vida delante de ti, Señor, como un verdadero cristiano, levantando a ti una verdadera adoración, Señor, como tú quieres que sea, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te damos a ti la honra y la gloria, Padre. Bendecimos tu nombre, Señor, esta mañana, Señor. Y Padre, llévanos, Señor, de este lugar, Señor, disfrutando de tu presencia, Señor, anhelando tu presencia, Señor, en cada momento, Dios. Gracias, Padre. Bendigo a cada uno de mis hermanos que están aquí, Señor, y aún los que no pudieron estar, Señor. Bendíceles, Padre. En el nombre de Jesús, Padre. Amén y amén.